Hola, hola, ¿qué tal mis carnales del rock? Dándoles la bienvenida a este canal. Yo soy Stone Guerrero y esta es la sección Yunky Cine. En esta ocasión traemos algunos datos interesantes de un hombre que ha interpretado con éxito a un rey de Inglaterra, un primer ministro británico y dos presidentes de los Estados Unidos. No puede ser un cualquiera, y Anthony Hopkins no lo es. Al contrario, este actor nació en Gales en 1937, es uno de los más respetados del cine actual. No en vano ha sido nominado 4 veces al Oscar entre los años 1992 y 1998. El actor galés, titán de la interpretación y literalmente un sir, se ha convertido en el actor de más edad en llevarse un Oscar en la categoría de intérprete masculino protagonista. Es el colorario perfecto para una carrera que ha estado llena de hitos, pero también de fracasos y de una vida personal atormentada que solo encontró paz en la última década. Nacido el 31 de diciembre de 1937, Philip Anthony Hopkins procede de un humilde hogar de Port Talbot, una localidad del sur de Gales donde sus padres atendían una panadería. Era un niño tímido, sin amigos, lo que presagiaba el carácter reservado que le definiría de adulto. A los 17 años consiguió una beca para estudiar en la prestigiosa Escuela de Actores de Cardiff. Estaba decidido a convertirse en intérprete deslumbrado por el talento de Richard Burton, y dio un paso de gigante cuando terminó sus estudios y deslumbró al Sir Laurence Olivier, que le contrató para actuar en el Teatro Nacional, dirigido por él. Su primer trabajo importante en cine fue como aspirante a la sucesión de Ricardo II en El León en invierno, y a continuación siguió una trayectoria ascendente, con destacadas interpretaciones en Un puente lejano y Las dos vías de Audrey Rose. De su primera época destaca un personaje real, el Dr. Frederick Travers, que descubre a un ser humano con terribles deformaciones, pero también muchos sentimientos, en El hombre elefante. Los años 90 fueron los de su consagración. Ya en plena madurez, interpretó roles que le asentaron en la cima de Hollywood y que le hicieron ganarse el respeto definitivo del público y la crítica. Sin duda, su papel más destacado fue el de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. El psicópata al que dio vida solo apareció 16 minutos en pantalla, pero le reportó el Oscar al mejor actor en 1992, un récord en la historia del cine. Anthony Hopkins in The Silence of the Lambs. And the Oscar goes to Anthony Hopkins in The Silence of the Lambs. My God, I can't believe it. This is really unexpected. It's a great honor to be here, especially with such great actors like Nick Nolte. Después sería nominado en películas Por lo que nada del día en 1993, Nixon en 1995 y Amistad en 1997, aunque en esta última fue como actor secundario. Nombrado Caballero de la Corona Británica en 1993, ciudadano estadounidense en el año 2000 y nominado con frecuencia a los Oscar y a los Globos de Oro, Anthony Hopkins, leyenda del séptimo arte, mantiene intacta su sed por actuar. Muy activo y ecléctico, el actor empieza el nuevo milenio abarcando todo tipo de géneros, desde el drama en The Remembrance of Day and the Herald and Atlantis, hasta la comedia Bad Company y la historia de Alexandria. En la actualidad continúa encarnando personajes reales, pero en historias más cercanas a nuestra época. Interpreta a un juez en Todos los hombres del rey, a un jubilado amante de la velocidad en The World Fast India, e incluso al responsable del asesinato de Bob Kennedy en Bobby. Regresa a la realización con Slipstream, un filme que también protagoniza y en el que da vida a un pianista, para el que le cuesta encontrar distribución en Estados Unidos. Hopkins ha reconocido ser alcohólico. Si bien ha estado sobrio desde 1975, es conocido por ser bromista en los rodajes, alivianando el humor durante la producción y ladrando como un perro antes de filmar una escena, según declaró en el año 2017 durante una entrevista. Es también miembro del grupo de protección ambiental Greenpeace. A principios del año 2018 apareció en una campaña televisiva
nueva hablando acerca de la continua caza de ballenas por parte de Japón. Ha sido patrocinador de RAD, una organización para la rehabilitación de adictos al alcohol, desde sus inicios, y ayudó a abrir a la primera unidad de ayuda intensiva para adictos al alcohol y las drogas en 1992. Anthony Hopkins es un actor metódico. Lee al menos 250 veces el guión de la película que va a rodar y memoriza un poema cada semana para ejercitar la memoria. Superada su adicción al alcohol a mediados de los años 70, años después también consiguió dejar de fumar. Una de las aficiones es coger un coche y recorrer en solitario los Estados Unidos, admirando su inmensidad y gozando del anonimato. Tras su segundo y largo matrimonio con Jennifer Linton, que duró 29 años, en el año 2002 se divorció. Hopkins se muestra conforme con su vida. Varias veces pensó en dejar la actuación, pero entonces llegan, me ofrecen un trabajo y acepto porque soy un actor. Así fue como se animó a encarnar a Benedicto XVI en Los dos papas. Es cierto que cuando le llegó la propuesta pensó en rechazarla, pero debía hablar en latín y en italiano. Le dije a mi mujer que no podía hacerlo, pero fuimos a Italia, Estela vino conmigo y nos alojaron en un hotel bonito. Me dieron ropa diseñada por gente del Vaticano, me puse la peluca y me encontré un parecido al personaje real. Y entonces comenzamos a rodar. Resultó fácil porque, como decía James Cagney, te presentas por la mañana, saludas al equipo y haces lo que tienes que hacer, sin mucha intensidad. A mi edad, actuar es un lujo que puedo permitirme. Como dato interesante, en la actualidad Anthony Hopkins hizo historia al ganar su segundo Oscar por la película El Padre. Hopkins dice que se inspiró en su propio padre para interpretar al protagonista de The Father, un hombre de 80 años con Alzheimer que rechaza los cuidados de su hija. Su progenitor era un panadero galés de mucho carácter que también se resistía a dejarse cuidar por su madre en los últimos años de su vida. Anthony Hopkins, the father. The Academy congratulates Anthony Hopkins and accepts the Oscar. Good morning. Here I am in my homeland in Wales, and at 83 years of age I did not expect to get this award. I really didn't, and very grateful to the Academy and thank you. And I want to pay tribute to Chadwick Boseman, who's taken from us far too early. And again, thank you all very much. I really did not expect this. So I feel very privileged and honored. Thank you. A sus 83 años, Anthony Hopkins está en plena forma profesional. Es una de las estrellas más queridas y respetadas de Hollywood, también admirado por las causas benéficas en las que participa. Lo único que queda por trabajar es lograr reconciliarse con su hija y no pasar más tiempo sin ella. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido. En la cajita de los comentarios hazme saber de qué personaje, actor, músico o artista quisieras que hiciéramos contenido. Gracias.